A dar inicio, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces en esta oportunidad a hablar un poco sobre lo que es el tema también del manejo, la instalación de pastos y forrajes, ¿sí? Es un tema también muy amplio y vamos a tratar de tocar los puntos más importantes, ¿sí? Para poder conocer un poco más acerca sobre este tema, que es este, muy conocido, ¿sí? A nivel, digamos, general. En la actualidad, por ejemplo, para algunas personas que se dedican al tema de las ganaderías, el tema de la instalación de pastos y forraje, pues es muy importante, ¿sí? De ello depende también entonces la alimentación para sus ganados, ¿no? En los cuales ellos van a poder producir diferentes alimentos para las personas, ¿no? En este caso. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente de algo generales como son el tema, por ejemplo, de que el éxito de la productividad ganadera siempre ha sido pues el tema de los bovinos, los equénidos, los caprinos, los sobrinos, ¿no? Lo cual es esta productividad exitosa, por decirlo así, depende bastante pues de cuatro factores fundamentales. Principalmente el manejo pecuario, que tiene que ver mucho con el tipo de pastos y de la carga animal, las características físicas y nutricionales de los suelos, un factor muy importante. Ahí está involucrado pues la textura, la estructura, la profundidad, la pH, la densidad real. Bueno, el porcentaje de materia orgánica, desde luego, también muy importante. Las condiciones de clima, que ahí involucra la parte de la precipitación, la humedad relativa y la temperatura. Y por último, la alimentación, ¿sí? Entonces, tenemos el manejo pecuario, las características físicas y nutricionales del suelo, las condiciones de clima y la alimentación, ¿sí? Son los factores a considerar y a tener en cuenta dentro, pues, lo que es la producción de los pastos y forrajes, ¿no? En esta última ocasión, que habíamos mencionado la alimentación, está relacionada muchas veces al tipo de alimento con que se cuenta el productor en cantidades suficientes para unidad por unidad de animal, ¿sí? Entonces, la alimentación va a determinar bastante entonces el tipo de alimento cual se va a producir, ¿no? El animal entonces digamos la calidad de carne que pueda producir el animal va a depender de su alimentación, ¿sí? ¿Qué son los pastos? Bien, pastos viene a ser cualquier planta natural o cultivada producida sobre la superficie del suelo y que el ganado pues los aprovecha para alimentarse mientras circula o ambula sobre ellas, ¿sí? Por ello, entonces es importante que estas especies deben tener características de una buena capacidad de rebrote, ¿sí? Estos pastos, ¿no? Son, digamos, especies especializadas que básicamente a la hora de alimentarse el ganado, pues, ¿no? Y nuevamente regándolo, pues, puedan ejercer su desarrollo y poder, pues, compartir, pues, así, digamos, la alimentación para el ganado, ¿sí? Entonces son una de las cosas características de los pastos, ¿sí? ¿Qué son pasturas? Bien, habíamos visto sobre los pastos, ¿no? Un poco, ahora vamos a ver sobre lo que son pasturas. Pasturas vienen a ser todo, son aquellas biomasas forrajeras donde pastorea el ganado y puede ser natural o establecidos, ¿no? Muchas veces los potreros, pues, con distintos tipos de pastos de porte bajo, ¿no? Entonces, a diferencia de las pasturas, ¿no? Perdón, a diferencia de los pastos, las pasturas vienen a ser biomasa, ¿no? Un conjunto de forrajes donde pues el animal pues va a poder, digamos, o el ganado va a poder alimentarse, ya sea de manera natural o ya sea que se establezca bajo un medio, ¿no? Con la finalidad de poder pues generarle esa alimentación al ganado, ¿eh? Los forrajes, por otra parte, ¿no? Son especies que se establecen con el objetivo de alimentar al ganado, ¿sí? Aquí, pues, los granos de algunas de estas especies pueden ser utilizadas para el consumo del ser humano. Ejemplo de ello, pues, vamos a tener, por ejemplo, el maíz, que es una gramínea muy conocida, ¿sí? La caña de azúcar, igual también. El bagazo, por ejemplo, de la caña de azúcar se utiliza bastante, ¿no? El sorgo,
y entre otros, ¿no? Que son para consumo del animal. Ahora, la mayoría de estas variedades se establecen exclusivamente para alimentar a ganado, llámese que sea bovino, ovino, ¿no? Vacunos, ¿no? Los diferentes tipos de ganados que se crían en la actualidad, pues van a depender bastante de este tipo de forraje. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de los pastos y forrajes? Bien, existen componentes nutritivos de los pastos y forrajes que vienen a ser de la composición química. Cuando hablamos de composición química de los componentes de los pastos y forrajes, nos referimos pues a la cantidad de nutrientes orgánicos y minerales presentes dentro de la composición del pasto y del forraje, ¿no? Así, por ejemplo, como la existencia también de factores que constituyen pues y que influyen sobre la calidad de los pastos y forrajes. Acá, por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá pueden ver ustedes, ¿no? Cuáles son, digamos, las propiedades eh, y las cualidades que tienen, digamos, ciertos pastos, ¿no? Y forrajes. Bueno, dentro de ello, pues podemos mencionar las proteínas, los extractos etéreo y los carbohidratos. En el caso, por ejemplo, de la quinoa, ¿no? Utiliza bastante el tema de las proteínas, igual por el tema de los frijoles, las lentejas y las almendras. ¿Sí? En cuanto a las proteínas, podemos mencionar pues que es un nutriente esencial de los alimentos y que está formado por cadenas repetitivas de aminoácidos. Y eso viene a ser, digamos, el conjunto de aminoácidos forman una proteína y esta proteína es lo que va a darle ese valor nutritivo al pasto y al forraje, ¿no? El extracto etéreo, ¿sí? Son compuestos orgánicos insolubles en agua que pueden ser pues extraídos de las células y los tejidos producto de la síntesis de fermentación en el aparato digestivo del ganado, ¿sí? Los carbohidratos, por su lado, son componentes esenciales presentes en azúcares, almidones y fibras y su función pues es aportar energía, la cual constituye las 3/4 partes del peso seco de la planta. Los minerales, por su parte, ¿no? También son elementos químicos inorgánicos presentes en los alimentos, ¿no? Y que son necesarios pues, para un buen funcionamiento en el proceso metabólico del animal, ¿sí? La proteína cruda es un parámetro para medir la calidad de los forrajes. Aquí tienen ustedes los componentes de los pastos y plantas forrajeras. Los alimentos, por ejemplo, sabemos que están formados básicamente por una parte que es materia seca y por otra parte que es el agua. Generalmente, la mayoría de los alimentos está compuesto más del 80% de agua. El resto es materia seca. Ahora, dentro de la materia seca de los pastos, ¿no? Y de las plantas forrajeras, tenemos material no orgánico y material orgánico. Y dentro del material no orgánico están las cenizas brutas, ¿sí? Que es lo que uno utiliza a la hora, por ejemplo, de poder, cuando seca, digamos, un, un- algún tipo de planta, ¿no? Se seca y se quema una ceniza. Y esa ceniza es la que se proporciona dentro del material no orgánico. Ahora, cuando hablamos del material orgánico, tenemos los compuestos nitrogenados y los compuestos libres de nitrógeno, ¿sí? Dentro de los compuestos nitrogenados están las proteínas brutas y dentro de los compuestos libres de nitrógeno tenemos las grasas brutas y los carbohidratos, ¿no? Aquí entra a tallar los carbohidratos. La importancia de los carbohidratos es muy importante, ¿no? Que básicamente está formado por fibra cruda y por extractos solubles libres de nitrógeno. Entonces, eso de ahí viene a ser entonces los componentes de pastos y de las plantas forrajeras, ¿sí? Sobre todo, destacamos bastante la materia seca como una fuente de alimentación y de valor nutritivo para el ganado. Aquí tienen entonces también ustedes los componentes de las pasturas y sus concentraciones. Los patos, como tal, están compuestos de 15 a 35% de materia seca, lo que habíamos mencionado, ¿sí? Contenido de componentes de los pastos, de 65 a 85% prácticamente es humedad, agua.
El resto es materia seca. Ahora, dentro de la materia seca, ¿no? Están los carbohidratos, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior, los carbohidratos no estructurales, las proteínas crudas, el extracto de éter y las cenizas. ¿Sí? Entonces, los carbohidratos constituye, digamos, una de las partes más importantes de la materia seca de las pasturas. ¿Sí? Y de ahí la importancia entonces de que cuando mencionamos al comienzo, de que la calidad de, digamos, de carne, ¿no? Del ganado va a depender mucho de su alimentación. ¿Qué tipo de carbohidratos, proteínas, ¿no? Extractos, ¿no? Está consumiendo el animal para poder producir, digamos, una determinada calidad de carne? ¿Sí? De ahí viene la importancia de conocer este componente, ¿no? De las pasturas. ¿Cuáles son, digamos, en este caso, los componentes y rendimientos, ¿no? Que establece también el tema de los pastos y los forrajes? Bien, tenemos las condiciones climáticas que determinan bastante su producción y está basado básicamente en el tema de la temperatura, en el tema de los rayos del sol, las precipitaciones y de la humedad. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las especies de pastos y de forrajes, como son las gramíneas, las leguminosas y de los árboles forrajeros, existen también las condiciones edáficas, como son el tema del suelo, que influye bastante el tema de la temperatura, ¿no? El pH, la humedad, la fertilización que va a ir al suelo, la textura del suelo, la fertilidad, el drenaje, son factores muy importantes que condicionan pues el rendimiento de la especie forrajera. Ahora, ¿cuáles son los métodos de uso? Bien, ahí tenemos el pastoreo, los forrajes como tal, el ensilaje y el heno, ¿no? Que son los, digamos, los métodos de uso para poder, digamos, guardar este tipo de pastos. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, un gráfico en el que se puede apreciar que el componente de la materia seca varía durante el ciclo del pasto. ¿Sí? Por ejemplo, aumenta bastante o es alto, digamos, antes de salir de la espiga. Luego, cuando entra floración y baja a post cosecha, este valor de materia seca, ¿no? Va, digamos, a disminuir debido a que en este punto ya pues la planta, digamos, está entrando en una etapa de senescencia y aquí pues el valor de materia seca comienza a disminuir. Mientras haya, digamos, consumo de energía, ¿no? De valor nutricional, esta materia seca va a estar alta. Pero cuando empieza ya senescencia, a poder, digamos, entrar a una etapa ya de descanso, empieza a bajar la materia seca. Bueno, ahí tienen algunas clasificaciones de pastos y forrajes, ¿sí? Tienen gramíneas forrajeras y algunas leguminosas que vienen a ser herbáceas y otras pueden ser arbustivas, ¿sí? Entonces, ahí tienen algunas especies, variedades, ¿no? Que se consideran. Por ejemplo, en el caso de las gramíneas forrajeras, pueden clasificarse de acuerdo por su forma de crecimiento y por su ciclo vegetativo, ¿no? En su forma de crecimiento tenemos crecimiento erecto, rastrero y semierecto. En el caso de los ciclo vegetativo, tenemos los pastos anuales o bianuales y los pastos perennes, ¿sí? Por su uso también pueden ser para pastoreo y para corte. ¿Eh? Entonces, ahí tienen ustedes las clasificaciones de cada uno de ellos. Según su origen, ¿no? Los forrajes pueden ser minerales, animales y vegetales. En el caso de los minerales, por ejemplo, muy conocido el tema de la sal común, los fosfatos, las ureas, ¿no? Estas se emplean pues como un alimento para aves o en algunos casos, ¿no? Raciones de ganaderas, ¿no? Para la producción de leche. En el caso de los de origen animal, por ejemplo, tenemos también los polvos de carne, la sangre desecada, harina de pescado, leche descremada, hueso molido. Son algunos de los forrajes que se utilizan de, digamos, origen animal.
Y de origen vegetal, pues también tenemos, por ejemplo, residuos industriales y alimentos concentrados. En el caso de los residuos industriales, tenemos, por ejemplo, las tortas de fabricación de aceite de soya, también de aceite de girasol, de maní, de algodón. Y para el caso de alimentos concentrados, pues tenemos la avena, el maíz, la cebada, el trigo, el centeno, sorgo, algunos graníferos y plantas forrajeras. Bien, entonces eso de ahí vienen a ser los orígenes, ¿no? Dependiendo del forraje, ¿no? En el cual nosotros estamos este, utilizando para la preparación, pues, de estos tipos de alimentos para ganado. Bien, clasificación según su taxonomía. Existen de acuerdo, pues, a cómo sea, digamos, el pasto. En este caso, pueden ser gramíneas o leguminosas. Recuerden que las gramíneas vienen a ser las monocotiledóneas y las leguminosas son dicotiledóneas, ¿no? Que tienen, digamos, dos cotiledones. Algunas características más significativas, por ejemplo, en cuanto al tema de tallo, ¿no? El tallo, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, de las monocotiledóneas, está formado por entrenudos o normalmente, digamos, que los cuales se denominan en forma de caña, ¿no? En el caso de los monocotiledóneas, en su mayoría son leñosos y son tallos de crecimiento erecto y alcanzan altura hasta de 8 metros. ¿Sí? Entonces, existe diferencia significativa entre las gramíneas y las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, claro que sí. En el tema de las hojas también, por ejemplo, ¿no? Las hojas para las gramíneas, por ejemplo, no son en forma, digamos, en forma de vaina, en forma de lámina. En el caso de de las dicotiledóneas, perdón, ¿no? Son hojas ya un poco más anchas, ¿no? En forma de foliolos, forma de peciolos, en forma, digamos, dentadas, a diferencia de las monocotiledóneas que no tienen esas características. El aspecto radicular también es significativo. En algunos casos, por ejemplo, el crecimiento del sistema radicular de las monocotiledóneas es muchas veces tiene raíces primarias, secundarias, pero no tienen terciarias y su desarrollo muchas veces es también vertical, a diferencia de las dicotiledóneas que tienen raíces terciarias y que son muchas veces el desarrollo es horizontal, ¿sí? Entonces, hay diferencias significativas entre ellas y es importante pues considerarlas a la hora de establecerlas en nuestros campos. Algunas especies que se agrupan a los pastos, ahí tienen lo que habíamos mencionado, las gramíneas y las leguminosas, ¿no? Dentro de estas, se agrupan, por ejemplo, las leguminosas. Dentro de las leguminosas están pues las gramíneas, las amarantáceas, las iliáceas, las juncáceas, las cipreáceas, entre otras. Son el género que se utiliza para poder propagar este tipo de forrajes. Bien, ¿cuáles son los establecimientos y siembras de manejo de los pastos y forrajes? Bien, eso es importante considerar entonces la agricultura tradicional y el pastos o hierbas, ¿no? La agricultura tradicional se basa básicamente en el tema de la explotación, pues, de los campos, ¿no? Explotar los terrenos, los campos, de manera que los campos se vean alterados, ¿no? Un desarrollo de pastos reducidos al mínimo, como se puede observar en la imagen izquierda, y haciendo uso pues de pastos o de hierbas, ¿no? Y haciendo uso de los manejos adecuados de este tipo de pastos y forrajes, se va a tener pues un ambiente más amplio, verde, eh, que sea, digamos, un área establecida para la producción pues de un establecimiento ganadero. ¿Sí? Y aquí involucra bastante el tema de la captación del CO2 y de la lluvia, ¿no? Estas áreas verdes nos va a permitir, pues, captar el CO2 y las lluvias, ¿no? A diferencia de que acá no ocurre eso, ¿no? Es un área, digamos, de tierra prácticamente muerta ha sido sobreexplotada y que ya no produce, digamos, algún tipo de pastos, ¿no? Para la producción ganadera. Bien, el establecimiento y siembra de manejo de pastos y forrajes
algo también que lo vamos a ver rápidamente. Importante entonces seleccionar, en este caso la siembra de pasto y forraje, importante seleccionar de los tipos de pastos y de forrajes que se va a utilizar, ¿no? Qué tipo de pastos y forrajes es el que se va a utilizar en mi campo y dentro de ello pues ver el terreno, en qué condiciones se encuentran, ¿no? Si tiene pendientes, si tiene, digamos, un aspecto de repente arenoso o pedregoso o de repente tiene algunas condiciones externas también que pueden estar alterando, ¿no? El desarrollo del pasto, ¿no? Para el tema de la ganadería. Entonces, aquí es importante entonces seleccionar la especie y el tipo de pastos que vamos a cultivar. Las condiciones meteorológicas también son muy importantes, ¿no? Condiciones de la tierra, como lo había mencionado, es muy elemental. En algunos casos se utiliza bastante el tema de las estaciones meteorológicas, ¿no? Como un medio para poder, digamos, tener datos, ¿no? Que nos puedan ayudar a poder, digamos, tener un manejo más apropiado, ¿sí? Ya que a través de ello vamos a poder ver las velocidades de viento, las temperaturas máximas, mínimas, ¿no? La humedad relativa y todas esas cosas que nos ayudan, pues, a poder establecer un manejo apropiado. ¿Ok? La siembra de pastos y de forrajes básicamente empieza bastante entonces con la preparación del terreno. Y aquí en la preparación del terreno es muy importante saber pues qué tipo de maquinaria se va a utilizar para poder darle las condiciones adecuadas al terreno en la cual se va a poder sembrar pues la semilla y también, sobre todo, para una buena germinación se requiere que tanto la semilla y el suelo interactúen de manera adecuada, ¿no? Por esta razón, entonces, es necesario mullir el suelo utilizando, pues, un arado, ¿no? Arado o gradeo, ¿no? Que puedan ayudar, pues, a remover la parte, digamos, porosa del suelo. Luego, entonces, aquí tienen, luego de la preparación, viene el arado, ¿no? El arado, pues, es la práctica que consiste en voltear, ¿no? Las zonas o el área compacta que tiene, digamos, el suelo, con la finalidad, pues, de que a la hora de poder regar, digamos, sembrar la semilla, no pueda tener problemas de ahogamiento y pueda germinar de manera normal, ¿sí? El gradeo también ayuda bastante, ¿no? El gradeo para poder, digamos, esta labor se termina, digamos, de desbaratar, digamos, todos los terrones que han quedado producto del arado, ¿no? Entonces, una vez que el arado ha dejado todos esos terrones, se procede a pasar la grada para poder, pues, mullir, ¿no? Y romper todos esos terrones que han quedado. Labranza cero es una práctica muy utilizada, es una labor en la cual la tierra, pues, no se labra o si se llegase, digamos, a trabajar, ¿no? Se labra muy poco antes de la siembra directa. Es una práctica muy utilizada para poder, pues, establecer, digamos, una óptima siembra y desarrollo en este caso, del cultivo, ¿sí? Labranza con animal, bueno, en la actualidad, pues, algunos utilizan todavía los que son los bueyes, ¿no? O a veces se utilizan burritos o caballos con la finalidad de poder realizar esta práctica de labranza con animales, ¿no? La selección del tipo de la semilla también es muy importante. Y acá existen casos en los que se utilizan, pues, semillas botánicas y en otros, pues, se utilizan materiales vegetativos, ¿no? En semillas botánicas, por ejemplo, hay tres tipos de semillas: semillas clasificadas, escarificada y cruda, ¿no? La clasificada, por ejemplo, son semillas que se han sometido a un proceso de limpieza, desinfección o de semillas defectuosas. Semilla escarificada es toda semilla clasificada que ha recibido un tratamiento físico o químico con el objetivo de romper, adelgazar o ablandar la testa de la semilla. Y semilla cruda, pues son semillas que no han sido recibido ningún tratamiento, ¿no? Semillas que básicamente simplemente se han cortado y se han dejado ahí, ¿no? Bien, ahí tienen algunas características de las semillas botánicas. Semillas crudas, por ejemplo.
tienen impureza, por ejemplo, incluida. En el caso del precio, las semillas crudas son precio bajo debido a que no tienen ningún tratamiento, a diferencia de la semilla escarificada, que sí tiene tratamiento, por ello su precio es mucho mayor comparado con el de la semilla cruda. La tasa de germinación, desde luego, ya fue otro factor muy importante, y es que a diferencia de la semilla cruda, ¿no? La semilla cruda tiene baja tasa de germinación y la semilla escarificada sí tiene un alto y buena tasa de germinación. Ambas tienen sus pros y sus contras, y dependiendo pues de las condiciones en las cuales nos encontremos, pues vamos a utilizar ya sea semilla cruda, semilla clasificada o semilla escarificada. ¿Ok? Ahí tiene entonces la selección de la semilla. Importante hacer un análisis de pureza, análisis de germinal, dormancia o dureza, valor cultural, el peso de 1000 semillas viables y el número de semillas viables por metros cuadrados. Son, digamos, los procedimientos para hacer una selección adecuada de la semilla. El material vegetativo, bien, para asegurar, digamos, un mejor rendimiento, se debe seleccionar material vegetativo, ¿no? En caso de los rizomas, estolones o pedazos de tallo. Estos, pues, que no sean ni muy viejos ni muy jóvenes, ¿no? Lo adecuado para poder, digamos, poder propagar un determinado especie de planta. Ahí tienen algunos materiales vegetativos para la siembra. Uno pueden ser de varias clases. Dentro de las más comunes, pues aquí se encuentran, por ejemplo, las macalias, los estolones, las plántulas, las cepas y las estacas, ¿no? Son las que más se utilizan con la finalidad de poder, ¿cómo se llama? Eh, producir estos forrajes a nivel general dentro de nuestro campo. Métodos de forma de siembra de los pastizales. Bueno, tenemos arboleo, que es una práctica muy conocida, ¿no? También tenemos prácticas a chorro, en la cual la semilla se deposita a chorro, o por golpes en surcos poco profundos separados a una distancia de 60 y 80 centímetros. Al esqueje, por ejemplo, también es otra forma. Aquí, por ejemplo, esta siembra se usa en terrenos con pendientes o en áreas donde no se pueden hacer labores con tra- eh, tracción animal o maquinaria. Aquí, pues, en el caso del esqueje, la profundidad no debe ser mayor a 0.5 centímetros. Bien, entonces, esta también es una forma de poder reproducir los pastos. Equipos de maquinarias agrícolas. Existen, por ejemplo, sembradoras arboleo, sembradoras en línea y sembradoras en mínimo avance. Épocas de siembra, bueno, algunas épocas de siembra que se pueden utilizar de diferentes especies de cultivos, las cuales se pueden utilizar pues para la producción de este tipo de forraje. Perdón. Ya, ahora sí. Siembra con materiales vegetativos. Bien, acá también tenemos pues el rayado, que es una práctica muy conocida y que se debe utilizarse junto con el arado, ¿no? Para poder pasar y determinar pues los puntos en los cuales se va a sembrar los pastos, ¿no? Por estaca también, al sembrar se trasplantan 1 o 2 nudos de cada estaca y se tapa con una delgada capa de tierra no mayor de 1 pulgada. ¿Ok? Ahí tienen ustedes la forma como se puede propagar, ¿no? Ciertos pastos, ¿no? Manera como se pueden, digamos, sembrar, el distanciamiento que se utiliza y sobre todo las características que ha de considerar, ¿no? La yema que tiene que estar, digamos, hinchadas para a la hora de ser llevados a campo, pues puedan, digamos, reventar, puedan desarrollarse. ¿Sí? Aquí es importante bastante el tema de la nutrición y el tema de riego para poder, pues, establecer si es que estos
cultivos llegan a pegar o no, ¿no? Y eso va a depender bastante entonces de la parte nutricional, ¿sí? Los estolones también es una forma, ¿no? Se coloca en un surco de 10 centímetros de profundidad y se distribuye de forma continua sin dejar espacios y haciendo coincidir los extremos de los estolones. Siembra con semillas botánicas, que es, digamos, la más conocida o la que más se utiliza, ¿no? Es comprar las semillas botánicas, desinfectarlas y sembrarlas en campos definitivos. ¿Sí? Es una manera, pues, entonces de poder propagar también este tipo de pastos y forrajes. Trabajo de aplastamiento, eso es un trabajo que se busca mejorar entonces la germinación de la semilla. ¿No? Cuando llueve, por ejemplo, la semilla absorbe la humedad del suelo y germina a partir pues, de los nutrientes que contiene en ellos, ¿no? Generalmente el adenosín trifosfato, ¿no? Que es la parte que almacena y reserva las energías de las semillas. Si las semillas y las raíces no tienen contacto en el suelo, pues no pueden observar, pues, absorber el agua. Entonces, de esta manera hay que romper entonces el suelo para hacerlo más fino y que las semillas tengan mejor adhesión, ¿sí? No se puedan asfixiar o crear problemas de anoxia, sino que puedan desarrollarse de manera normal. Control de malezas también es muy importante dentro del manejo y la instalación de pastos y forrajes. Es muy importante, ¿sí? Controlar las malezas para que estas no sean fuente de hospedantes de plagas y de enfermedades. Principales causas y consecuencias de la invasión de las malezas. Bien, para el caso de las causas y de las consecuencias, principalmente podemos mencionar pues el mal manejo del terreno, las semillas que puedan estar infectadas, algunas heces de algunos animales, el ganado y el hombre son también una principal causa de la invasión de malezas, las maquinarias agrícolas, el viento, aves y animales, y el compost de la fermentación incompleta, ¿no? Son una de las características, ¿no? que trae como consecuencias la invasión principal de malezas. ¿Cuáles son las consecuencias de la invasión de las malezas? Bueno, para poder, digamos, combatir este tipo de invasión de malezas, es importante seguir tres recomendaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de método manual, método mecánico y el método químico. El método manual tiene que ver mucho en el cual es un trabajo muy duro y se realiza cuidadosamente, ¿no? Métodos mecánicos, la mayoría pueden combatir las malezas en el caso de los cultivos a chorros y con el cultivar de la poda. Por último, el método químico, que es el cual que se obtiene mayor efecto. Sin embargo, es necesario conocer las características y métodos de uso de cada agroquímico. Aquí tienen algunas malezas comunes que se presentan, por ejemplo, a la hora de poder instalar nuestro campo de pastos. Pues siempre hay malezas, siempre es algún que se va a observar en los diferentes predios, campos, chacras, terrenos, la presencia de maleza, ¿no? Es algo que siempre va a estar presente. Y el riego es muy importante manejarlo y ahí establecer pues las condiciones adecuadas para que el cultivo pueda desarrollarse normal, sobre todo considerando los factores climáticos, los cuales van a determinar pues entonces el intervalo de riego. Ahí tienen ustedes algunos tipos de riego. Fertilización. Acá también, por ejemplo, en caso de la fertilización, permite pues mejorar y aumentar la producción de la materia seca, ¿no? Sobre todo el valor nutritivo, lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? El valor nutritivo es muy importante y el excremento también del ganado va a depender bastante pues de su alimentación, ¿sí? Algunas de las ventajas pues de la fertilización, podríamos mencionar pues el aumento de la rentabilidad, ¿no? Los productos con mayor calidad y cantidad de nutrientes, mayor producción de biomasa,
y sobre todo que se evita la degradación y el agotamiento de los nutrientes en el suelo. Bien, algunas recomendaciones. ¿Cómo hacer un muestreo? Bien, eso es algo muy rápido. Ahí tienen ustedes el procedimiento, cómo es que se utiliza y cómo es, por ejemplo, acá el tema de la producción y la finalidad de conocer cuáles son las características del suelo donde vamos a instalar y cómo es que se tiene que sacar la muestra del suelo. Bien, esto de acá es algo rápido también, ¿no? Por ejemplo, acá cómo es que se saca la muestra de suelo. Primero se selecciona el lugar de la muestra, luego el muestreo siguiendo un recorrido en zigzag. Tercero, el muestreo del suelo con un tornillo destornillador y con una lámpara puedes hacer un hueco en una forma de una V y con una profundidad de 20 a 30 centímetros, ¿no? ¿Qué nos permite hacer las correcciones, hacer este tipo de calicatas o tipo de monitoreos? Nos permite pues poder dar mejoras al suelo. Si es un suelo salino, desde luego vamos a tener que hacer un lavado. Si es un suelo sódico, aplicar enmiendas como yeso. Suelos arenosos, incorporación de materia orgánica, suelos ácidos, encalado, y suelo calcáreo, pues incorporación de azufre. Ahí tienen algunos productos que se utilizan, ¿no? También. Control de plagas y enfermedades es una parte también del manejo, ¿no? De estos pastos y forrajes. Ahí tienen algunas especies, ¿no? De insectos que están ocasionando también problemas a nivel de los pastos. Igual, ¿cuáles son las principales enfermedades que atacan a los pastizales? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas? ¿Cómo es que se puede combatir? Recomendaciones entonces para evitar la proliferación de plagas y enfermedades. Bien, algo muy común. Mencionar, pues, realizar la fertilización adecuada, mejorar el ambiente del potrero, las buenas labores de labranza, aplicación de cebos y pastorear adecuadamente, pues, la carga animal. Bien. Aquí viene el pastoreo, que básicamente se define como el consumo directo del pasto por los animales en el campo. Y la carga animal que viene a ser la carga, la relación entre las cantidades de animales en el protero y la superficie. ¿Sí? Tipo de pastoreo, pastoreo continuo y pastoreo rotacional. Sí, bueno, existe el pastoreo continuo, que básicamente se usa una gran extensión de tierra, y el pastoreo rotacional, que básicamente consiste en que caminan menos los animales. Y tienen la diferencia de cada uno de ellos. En el caso del pastoreo continuo también no hay descanso. En el caso del pastoreo rotacional, mayor cantidad de alimentos y el animal, por ejemplo, selecciona menos y hay mayor inversión inicial. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahí tienen los tipos de pastoreo: el pastoreo continuo, rotacional, cero mecánico, alternado. Son las formas como se pastorea, ¿no? Ahí tienen el manejo de los animales, los cuales se dificulta el potrero, demasiado grandes. La mayor ventaja del sistema consiste en la poca inversión en cercos de bebederos y saladeros. Bien, acá eso es algo muy importante, considerar el tiempo y días de descanso, el cual debe de tener el intervalo o un lapso de cambio, ¿no? Alternancia en la siembra del pastos de una zona, de una área A a una área B, y dejando pues entonces el tiempo de descanso del área A. ¿Sí? En algunos casos el pastoreo pues máximo dura 28 días y no debe pues permitirse que el pasto madure en exceso. Eso también ocasiona problemas tóxicos al animal, y eso pues va a ocasionar problemas secundarios. ¿Sí? Ahí tienen algunos cálculos de la cantidad de potreros, cómo es que se calcula la cantidad de potreros. Es un ejemplo el cual se debe de seguir. Igual, más que lo mismo sobre el pastoreo y pobreza de campo, perdón, sobre descanso, ¿no? También el sobrepastoreo, por ejemplo, hacen que digamos, el terreno esté completamente seco o en algunos casos esté muerto,
¿no? Existe en tierra muerta. Y sobre descanso es cuando el ganado pues descansa encima, ¿no? del pasto verde, impidiendo pues su desarrollo. La conservación de los pastos tienen el ensilado, que es un proceso de conservación del forraje basado en la fermentación láctica del pasto, que produce ácido láctico y disminuye el pH menos de 5. La enificación, que también es un método de conservación producido por la rápida evaporación del agua contenida en los tejidos de la planta. El enolaje, que es un método intermedio entre el proceso de enificación y ensilaje, donde la humedad del forraje se utiliza sobre un presecado hasta llevarlo hasta un 50%. Y para el caso pues de la protero de reserva, viene a ser pues un potrero o también un banco de proteínas que se dejan sin pasto. Bien, acá tienen algunos pastos y forrajes utilizados en el Perú. Bueno, no, eso tampoco no lo voy a detallar, pero sí lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan, digamos, conocer un poco más sobre este tipo de pastos y forrajes. ¿Eh? Y tienen algunos más, los cuales les van a ayudar bastante. Bien, hasta acá el tema de lo que es el tema de pastos y forrajes, ¿sí? El material, pues, que en esta oportunidad estoy presentando, pues le voy a hacer llegar al organizador, ¿no? Para que pueda hacerlo llegar a cada uno de ustedes al término de la presentación de esta ponencia, ¿sí? Ahí les dejo mi número y mi correo para que cualquier cosa puedan hacer sus consultas o sus preguntas, ¿sí? Yo me despido, ¿sí? Y cualquier duda o inquietud me la pueden hacer llegar con total confianza. Que tengan una excelente noche y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.